Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos. Buenas noches, Pepe. Pues un sinicazo. ¿Qué tal, ¿no? Moreira está de vuelta después de todo el episodio. Hasta parece que fue un episodio de propaganda. Mira, yo creo que lo que hay que preguntarle a Moreira, Pepe, es ¿por qué no nos presenta su declaración patrimonial? 3 de 3, ¿quieres tú? Pero completita, la de su esposa. ¿Cuánto tiene? Tus casas, sus empresas, estas de donde salían el dinero, de dónde son los contratos, cuáles son. Pues para saber, pero a lo mejor la justicia está equivocada y ni modo, se equivocó. Que nos enseñe si ha pagado impuestos. Que se nos enseñe sus declaraciones patrimoniales de los últimos años, no solo la última. Unos 10 añitos. ¿Te imaginas cómo será la declaración de conflicto de interés? Y la declaración de conflicto de interés. ¿Qué tal? Eso sería lo primero que habría que pedirle al señor Moreira. Y luego yo creo que hay que pedirle también, Pepe, que nos explique qué pasó con la deuda, con aquellos recursos que no se encuentran, dónde quedaron. 35,000 millones de pesos. Creció el endeudamiento, le dejaron un Estado prácticamente sin deuda. Y pretendió avalarlos, Moreira, con documentos falsificados, apócrifos. Falsificaron diarios oficiales. ¿Por qué? Porque atrás de esto hay una historia. La aportación que los gobernadores en su momento y priistas hicieron a la campaña presidencial, pues de qué manera la justifican. Yo creo que hay otra, Pepe. ¿Por qué no va a Estados Unidos a platicar con sus amigos estos que están en la cárcel? Amigos, el ratón y el queso, ¿eh? Bueno, pero ves que hay unos que colaboraron con él, que están diciendo cosas. Pues ¿por qué no nos enseña que puede ir a visitar a sus ex colaboradores sin miedo ni preocupación? Cuando hayamos visto todo eso, pues podemos seguir con un personaje que va a buscar la presidencia municipal de Saltillo. ¿Cuáles son, ahorita hablamos de esto, cuáles son los futuros planes? Exactamente, los futuros planes de Humberto Moreira. El expresidente del PRI habla en entrevistas sobre si seguirá en la política. Más bien dice, sí voy a seguir la política, voy a cooperar con las autoridades de España, y dice, detrás de las acusaciones en mi contra hay un cúmulo de rencores. Estoy muy contento de... Yo sigo en la vida política, tengo 49 años y además, bueno, yo me baso mucho en lo que son las encuestas, y en mi tierra las encuestas, los diferentes mediciones que hemos hecho me ubican en mi tierra, en un sitio que me permite poder mantener el ánimo de participar en política. ¿Se encuentra bien anímicamente? En mi caso, yo manifesté mi entera disposición de colaborar con la justicia española cuando así lo disponga su señoría el juez. Si es necesario que yo participe, lo hago, puede ser de manera personal o por videoconferencia. Son las mismas denuncias que se hicieron en el 2011 en México y que tuvieron una repercusión en España. No sé, aún no podría afirmar quién está detrás. Voy a revisarlo con calma y con tiempo. Sin embargo, no voy a dedicar mi tiempo a estar en la revancha política. Yo creo que la mejor forma del desquite fue el que un juez en otro país claramente estableciera mi inocencia en todo lo que aquí en México me habían acusado, y aquí en México también me habían exonerado de todo. Quiere regresar a la política, y él se apunta, si lo llaman, como candidato del PRI al gobierno de Saltillo, donde ya fue alcalde. Incluso se hablaba en la semana pasada de una candidatura independiente en Saltillo, ¿no? Si no se la daba el PRI, claro. Si no se la daba el PRI. Hoy hice un sondeo en la internet, en Twitter, donde le preguntábamos a la gente qué le parece que regrese Moreira a la política. Y de 600 o 650 personas que nos contestaron, mírenlo, ahí está en pantalla, el 90% dice que Moreira responde a la pregunta, ¿es un cínico? El 90% cree que sí. Ahora, lo que es muy, bueno, estas encuestas son interesantes, pero es un sondeo, son muy sesgadas. Sí, muy sesgadas. Están los enojados. Pero mira, 1,400 personas le entraron, ¿no? Yo decía lo que hay que ver es en Saltillo, porque lo cierto es que políticos como Moreira pues construyen una red de aliados con esos recursos. Esos recursos, esas deuda gigantesca, pues mucha de ella se fue a construir redes clientelares, a dar casas, apoyos, y la gente es agradecida. Entonces, si además le acusan a este señor, debe ser porque fue tan bueno con nosotros que ahora lo quieren quemar. Entonces, no puedes dar por muerto a Moreira en Saltillo. Además, no olvidemos, su hermano es el gobernador. El actual gobernador, sí.
Entonces tiene muy buenas condiciones. Yo creo que el último que lo quiere ahí es el hermano. Así porque es. han tenido unos pleitos bastante severos. Ha habido mucha distancia. Pero claramente él ve. Si eres muy curioso, hay una autoridad española que no ha cerrado el caso, lo va a seguir investigando. Una autoridad que presumió que había lavado de dinero. Él está orgulloso de que no le han podido probar nada y cree que eso lo reivindica. Lo para exonera. regresar. Entonces yo ya dije lo que creo que hay que preguntarle, que nos enseñe sus declaraciones impositivas, sus propiedades, sus conflictos de interés, que había Estados Unidos a platicar con Pues mira, sus ex colaboradores. Hoy anunció la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al cual él pertenece, que ya le aprobaron su jubilación como profesor de la Secretaría de Educación de Coahuila. Va a recibir 37,129 pesos mensuales como maestro jubilado. Esto por 3 años de docencia y 27 años como maestro comisionado. Moreira solicitó su jubilación 6 días antes de que el Congreso de Coahuila aprobara reformas a la ley de pensiones, las cuales buscan rescatar el quebrantado sistema magisterial y extienden el tiempo de servicio y el monto de aportaciones. Ahora se requieren como mínimo 55 años de servicio. Mira, esto en cualquier lugar donde los ciudadanos les preocupara sus Pellizquito al recursos, presupuesto. sería suficiente para descalificarlo políticamente. Si sabemos que uno de los mayores vicios del sistema educativo son los comisionados, este señor fue básicamente comisionado, estuvo 3 años en aula y ahora cree que tiene el derecho de cobrar una pensión. Me parece que su cinismo es mayor del que Simboliza el grado de desánimo que existe entre la población hacia los políticos de quienes se presume corrupción. La gente no espera el juicio, no espera la acción de la justicia, la gente prejuzga. Eso también no es buena señal. Prejuzga y condena, sentencia. Pero prejuzga porque no tiene más que información que parece indicar eso. Ya dije, ¿por qué no nos enseña sus declaraciones impositivas? ¿Por qué no nos dice qué patrimonio tiene? Ya supimos, fue comisionado todo ese tiempo. 27 años comisionado. Su sueldo fue el de comisionado. Quizá un sueldo alto, pero veamos si ese sueldo es congruente con el tipo de propiedades que tienen. La verdad es que mientras él no muestre estas cartas, es comprensible la sospecha de los ciudadanos. Y la condena y la sentencia y la expectativa está en sus manos mostrarlo. Sí. Sí, por eso la respuesta de es un cínico. Un cínico. Es rotundo. Los Y yo, la políticos verdad, deben que saber además leer el ánimo popular. esté pendiente de que va a cambiar la ley para moverse para cobrar su pensión. Antes de que venga la nueva Unos días norma. antes de la reforma, Sí, sí te habla de que trae tonto. todas las antenas Tonto en todos lados. Tonto no es. Muchas gracias, embajador. Al doctor. contrario, gracias Pepe, por muchas estar con gracias uno. a ti. Carlos Elizondo Mayer Serra, vaya ejemplo el de Moreira, y por ahí puede seguir la mata dando, vienen elecciones, está muy tenso todo. Antes de que te vayas, ¿cómo ves Veracruz? Perdido para el PRI, ¿no? Mira, las elecciones en México son, a cualquier lugar del mundo es difícil de anticipar. Uno supondría que con el desgaste que tiene el gobernador Duarte, debería de haber un castigo para el PRI. La estrategia del Yunes que va con el PRI, porque va a ser un pleito entre primos, va a ser distanciarse del gobernador Duarte. Pero el problema es que el primo que va a competir por la También es dupla Yunes. PAN-PRD, el otro Yunes, pues te va a tratar de desmarcar más. No. Hay que tener claro, Pepe, que el PRI ha ganado, si recuerdo bien, las 3 últimas elecciones de gobernador porque la oposición estuvo dividida. Entonces todavía falta ver qué va a hacer Morena. Morena va a ir por su lado, cuánto va a poder jalar. O sea, la estrategia fundamental del PRI ahora va a ser dividir lo más posible a la oposición y sumar Panales, Verdes y alguna otra chiquillada. PT como en Colima, Verdes. Encuentro Social. A ver cuánta chiquillada junta y a ver si con Esa es eso la le dan los estrategia. números. Divide y vencerás. O bueno, Divide, vencerás y tu junta chiquillada. gracias, Carlos. Gracias a ti, Ya no Pepe. te detenemos. Gracias. Buenas noches. El embajador doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.